Un saludo para todos, mi nombre es Ángela Morales Fuentes, hago parte de la Maestría en Ciencias de la Educación de la Universidad del Quindío en Colombia y actualmente adscrita también a la línea de investigación en bilingüismo. Antes que nada, muchas gracias a la Red Iberoamericana de Pedagogía REDIPE por permitirme realizar esta ponencia como parte del quinto Congreso Internacional RIDGE 2020. Bueno, mi proyecto de investigación se titula Una mirada a la interculturalidad en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, el caso de estudiantes universitarios pertenecientes a comunidades indígenas. ¿De qué se trata? Antes de adentrarnos de manera específica en la temática, es necesario realizar un recorrido por algunos de los referentes teóricos, históricos y epistémicos que giran alrededor de la misma. Así pues, el acercamiento entre sociedades de la mano con el acercamiento político, económico y cultural ha generado relaciones interculturales que sugieren que se hace necesario tener actores realmente pertinentes y que sepan reaccionar a las necesidades de cada contexto. Y para nadie es un secreto que el conocimiento de al menos una lengua extranjera dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad. La hegemonía del inglés en Colombia y en el mundo es evidente, desde acuerdos multilaterales entre diferentes países hasta, por supuesto, el ámbito de la educación. Graduado en el 2006, afirma que el 53% de las clases internacionales son dadas en este idioma extranjero, lo cual refuerza la pertinencia del mismo. Sin embargo, en Colombia se han creado una serie de políticas educativas en torno a la misma. Desde la exigencia del mismo en los diferentes niveles educativos hasta diferentes proyectos encaminados a mejorar el nivel del inglés, Colombia cree en esta realidad y le ha apostado de manera económica, política y social al crecimiento del mismo. Sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos, la EF, en su posicionamiento del 2019, pone a Colombia en el puesto 68 entre 100 países, lo cual es un panorama bastante desalentador para los docentes de idiomas. Para comprender un poco más este fenómeno, es necesario entonces darle una mirada más allá de los resultados de exámenes estandarizados y analizar quién aprende, quiénes son nuestros estudiantes, quiénes son quienes están bajo estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Este argumento toma fuerza al considerar la riqueza y diversidad étnica que se encuentra en nuestro país y que posiciona una variable intercultural que no se puede pasar por alto, no solo desde los desafíos y retos que los mismos posicionan, sino también desde los beneficios que pueden resultar de estas relaciones interculturales entre la sociedad mayoritaria, es decir, la sociedad de las grandes ciudades y las sociedades de las comunidades indígenas. Estas relaciones positivas se definen como ecodesarrollo según Sach en el 81. De allí surge entonces el planteamiento del problema. Bueno, tradicionalmente, en las aulas de clase se ha visto una tendencia de corte lingüístico, de corte audioral, de corte de competencias comunicativas, dependiendo a las realidades y al contexto, y a fenómenos tan complejos como migraciones y situaciones políticas. Las comunidades de enseñanza en lenguas han reaccionado de acuerdo a cada uno de estos fenómenos. Sin embargo, en el contexto de educación superior existe una clara tendencia hacia la enseñanza de inglés a través de ejercicios gramaticales, a través de ejercicios comunicativos con un interlocutor hipotético, en el cual se analizan elementos de coherencia, cohesión, sintaxis, gramática, más no se tienen en cuenta los elementos interculturales. Estos elementos muy comúnmente son dejados de lado, lo cual es muy importante para la comunicación en contextos reales. En la educación superior convergen una serie de antecedentes, culturas, estratos socioeconómicos y principalmente en el multilingüismo que posan en los estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas. Es necesario analizar estas dinámicas interculturales que surgen en el aprendizaje de una lengua extranjera como es el inglés y a través de las políticas educativas que proponen su exigencia, es necesario analizar cuáles son estas dinámicas interculturales y de qué manera se están llevando a cabo en las mismas salas de clase y en estos procesos de aprendizaje. Surge entonces la pregunta de investigación.
¿Cómo se manifiesta la interculturalidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés de estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas en contexto de educación superior, como lo mencionaba anteriormente? Para responder a esta pregunta general es necesario también desglosar una serie de preguntas específicas. Primero, ¿cuáles manifestaciones de la interculturalidad se presentan de manera relevante en los procesos de enseñanza-aprendizaje del inglés con estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas? Por otro lado, ¿cómo perciben los estudiantes de pregrado pertenecientes a comunidades indígenas los procesos de interculturalidad en la enseñanza-aprendizaje del inglés? Por otro lado, ¿cómo y en qué medida tiene lugar la integración o asimilación de los estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas en los procesos de educación superior? Y finalmente, ¿qué estrategias de integración de minorías se aplican a la universidad en los seminarios obligatorios de lengua extranjera y cómo se lleva a cabo este proceso? A partir de estas preguntas surge entonces también el objetivo general, el cual es, obviamente, analizar estos aspectos clave de la interculturalidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera de estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas en el mismo contexto universitario. Y en base a las preguntas específicas surgen también algunos objetivos específicos. Identificar y analizar las manifestaciones de la interculturalidad presentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera con los estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas. Además, identificar y analizar las percepciones sobre la interculturalidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje del inglés de los participantes pertenecientes a comunidades indígenas. Analizar en qué medida se presenta la integración o asimilación de los estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas en los procesos de educación superior y finalmente, examinar las políticas de integración de minorías brindadas por la universidad. Bueno, alrededor de esta temática han surgido diversas investigaciones que se han llevado a cabo tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Como nos podemos dar cuenta, las investigaciones son relativamente recientes, teniendo estudios publicados en el 2018 e incluso en el panorama internacional en el 2019. En el panorama nacional, es decir, desde Colombia, se han llevado a cabo investigaciones en universidades en Medellín, en Bogotá y en el Llano. La mayoría de investigaciones tienen una clara inclinación hacia el corte cualitativo y hacia el corte de diseño etnográfico, lo cual refuerza mucho mi investigación ya que la misma tiene este corte. Algunas de las coincidencias encontradas entre las investigaciones nacionales tienen que ver con la descripción de desafíos y retos en la educación superior, académicos, sociales y lingüísticos, los programas de integración entre la comunidad mayoritaria y las comunidades indígenas, los círculos conversacionales como medio de integración bilateral, la apreciación de las tradiciones autóctonas de cada una de las comunidades indígenas, ya que sabemos que no todos los estudiantes vienen de la misma comunidad, la revisión teórico-histórica de la normatividad, la cual es realizada por Caicedo y Castillo en el 2008, y la valoración del inglés como lengua extranjera. Las mismas coincidencias las podemos encontrar en el panorama internacional. Los autores que menciono aquí como parte de la revisión del estado del arte hacen parte de investigaciones realizadas en Canadá, México y Australia. Sabemos que la migración de comunidades indígenas es un fenómeno global y es importante analizar cómo se integran estos estudiantes a la educación superior y principalmente al aprendizaje de lenguas extranjeras como es el inglés. Las coincidencias son muy similares, pero se resalta sobre todo la creación de círculos conversacionales como medio de integración bilateral. Como lo mencionaba Sachs en el 81, es necesario que no solo se aprenda la cultura de la comunidad mayoritaria, sino también que se aprecie la comunidad autóctona y que de esta relación surjan beneficios para ambas partes. Bueno, también, como lo mencioné al principio, es necesario revisar algunos de los elementos conceptuales importantes en referencia y que giran alrededor de este tema. Antes que nada, el bilingüismo. Sabemos que el bilingüismo es un fenómeno verdaderamente complejo con una serie de matices y referentes teóricos que han intentado acercarse a una definición del mismo. Comenzamos entonces por la definición que nos brinda Bloomfield en el 33, quien toma una posición bastante radical y maximalista, definiendo al sujeto bilingüe como aquel que tiene habilidades al nivel de un hablante nativo. Al otro lado del espectro encontramos entonces a McNamara, quien toma una posición un poco más minimalista y flexible, refiriéndose al sujeto bilingüe como la persona que tiene acceso a 2 códigos lingüísticos y que posee competencias en al menos una de las habilidades de la lengua. Por otro lado, encontramos las posiciones de Halliday, Walls y Grosjean,
quienes toman una posición un poco más flexible y hablan también de la importancia del contexto y de cómo un bilingüe no es la suma de dos monolingües, sino que hablan de las complejas relaciones neuronales que suceden en el cerebro del sujeto bilingüe. Finalmente, y para los aspectos referentes a la presente investigación, tomaré principalmente los aportes de Hammers y Blank, quien hacen un énfasis entonces en los aspectos socioculturales de la lengua y la importancia del contexto para el uso de las mismas. Por ello, también es importante darle una mirada a las ciencias del lenguaje, tanto la lingüística, que se refiere a la estructura, origen y desempeño de las lenguas, y es innegable mencionar a Chomsky, quien habla de la gramática universal y su teoría de que todos estamos predispuestos a aprender la lengua. También la psicolingüística, que se refiere a cómo el hablante aprende y produce el lenguaje. Y finalmente, como lo mencionaba, la sociolingüística, la cual es clave para este trabajo, ya que menciona el uso de las lenguas en contexto y dependiendo de cada uno de los entornos a los cuales el hablante bilingüe está expuesto. Por otro lado, también es importante mencionar los tipos de bilingüe, ya que como lo venía diciendo, el espectro es muy amplio y dependiendo de algunos aspectos como la dimensión neurológica, lingüística, la edad de adquisición, el contexto físico, factores psicosociales y la dimensión cultural, Galindo y Signoret nos regalan ciertos tipos de sujetos bilingües. Así pues, el bilingüe puede ser coordinado compuesto, completo incompleto, equilibrado pseudo bilingüe y dependiendo de la edad de adquisición puede ser temprano tardío, simultáneo sucesivo. La idea entonces desde mi proyecto de investigación es localizar a cada uno de los participantes dependiendo del tipo de bilingüismo al que hayan estado expuestos. Bueno. Como segunda parte del marco teórico, es inevitable darle una mirada al concepto de cultura. El concepto de cultura es un término bastante denso y bastante nebuloso, en el sentido de que muchos autores han intentado darle una definición pertinente. Para los aspectos referentes a este trabajo, vamos a tomar la definición que da Taylor, la cual se refiere a la cultura como el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida socialmente adquiridos de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos pautados de pensar, sentir, actuar, es decir, su conducta. Y también vamos a tomar los aportes de Cerro Laza en el 96, quien nos da las categorías de la cultura a las que podemos estar expuestos. Por ejemplo, la cultura enciclopédica, la cual se refiere al conocimiento de las ciencias duras, la cultura lingüística, la cual se refiere a cómo nos comportamos dependiendo de cada contexto, la cultura epidérmica, la cual se refiere a las tradiciones y costumbres. Teniendo este concepto en mente, tenemos que hablar inevitablemente del concepto de interculturalidad. Muchos referentes teóricos también han intentado regalarnos una definición sobre la interculturalidad y el término es relativamente reciente ya que surge desde las aulas de aprendizaje y un referente teórico inevitable es Byram y otros en el 2000 quienes hablan de algunos de los referentes del hablante intercultural. Así pues, Byram se refiere a este hablante como la persona que es capaz de superar los estereotipos y de superar todas estas barreras de generalidades para mirar al interlocutor como una persona individual con características específicas. Así pues, Byram nos regala las 5 actitudes que debe tener el hablante intercultural. Primero, el saber ser, savoir-être, que se refiere a las actitudes interculturales. Los savoirs, que se refiere al conocimiento. El savoir comprendre, que se refiere a las habilidades de interpretación y relación, el savoir apprendre o faire, que se refiere a las habilidades de descubrimiento y de interacción, y finalmente la conciencia cultural crítica, el savoir s'engager. Todo esto se refiere no solo a la cultura propia, sino a la cultura de mi interlocutor. Finalmente, debemos hablar de la conciencia intercultural. El Consejo de Europa en el 2002, muy en sintonía con los aportes de Byram, para el marco común europeo de referencia, nos regala algunas de las características que debe tener el hablante intercultural basados en algunos factores, como son las actitudes, motivaciones, valores, creencias, estilos cognitivos y factores de personalidad. Esto toma fuerza cuando nos referimos al hablante intercultural, no solo como alguien que posee habilidades en hablar, escuchar, leer o escribir, sino también en estas actitudes de reconocimiento de la culturalidad del interlocutor. Bueno,
Y finalmente, como última parte del marco teórico, hay que referirnos a las políticas educativas diseñadas en Colombia para la exigencia de una lengua extranjera, la cual, como mencionaba al principio, es B1 para los estudiantes de pregrado, incluso para los estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas. Y que estas políticas educativas deben estar basadas en torno al diseño de la etnoeducación y a través de la resignificación y recuperación de los valores históricos como herramienta eficiente de apropiación del conocimiento. Es decir, tener en cuenta los valores de las culturas autóctonas como un beneficio para las comunidades en educación superior, más que un reto, más que un desafío. Bueno, un poco sobre los aspectos metodológicos de la investigación. El tipo de investigación es obviamente una investigación educativa, según los aportes de Elliot, Jimeno, Sacristán y Pérez Gómez. El enfoque de la investigación es interpretativa etnográfica, se va a llevar a cabo un estudio de caso con algunos participantes. El alcance de la investigación es descriptiva, ya que los aportes de los participantes se van a llevar a cabo de una manera relativa. Los datos contextuales son estudiantes universitarios pertenecientes a comunidades indígenas. La recolección de datos se va a llevar a cabo a través de cuestionarios, entrevistas, historias de vida, diario de campo, obviamente el análisis de contenido, el pilotaje de los instrumentos y la triangulación. Y finalmente, algunos aspectos éticos y bioéticos, los cuales son los criterios Feiner, valores epistémicos y la distribución de resultados a través de ponencias como la presente y a través de la escritura de posibles artículos. Bueno, finalmente me gustaría presentarles algunos avances de la investigación. Hasta el momento cuento con 6 participantes de procedencia en Verachamí, Pastos y Yanacona, que cursan las carreras de zootecnia, trabajo social y licenciatura en lenguas modernas. La lengua nativa de la mayoría de los participantes es castellano, pero algunos también afirman haber tenido contacto con la lengua pastos y con la lengua quechua en los momentos primarios de su vida. Bueno, de acuerdo a los seminarios de inglés, 66% de los participantes ya finalizaron los cursos de inglés de manera presencial y 33% no los han tomado. De acuerdo con algunos de los cuestionarios preliminares que hemos realizado, las perspectivas sobre los seminarios es que tienen un nivel adecuado de exigencia, las estrategias de enseñanza son adecuadas, los profesores se han acercado a la interculturalidad de la manera correcta, y muestran una fuerte inclinación hacia el aprendizaje del inglés. Tienen mucho interés, ven su aplicabilidad en el campo laboral y su perspectiva, por otro lado, su perspectiva sobre las lenguas nativas es sobre todo de diglosia. Como mencionaba al principio, algunos tienen rasgos y rastros de su lengua nativa, pero la mayoría en realidad la han visto desplazada por el español y algunos por el inglés debido a la exigencia del contexto y a la exigencia de sus campos laborales. Bueno, algunos de los resultados que hemos obtenido en cuanto a los comentarios de los participantes tienen que ver entonces con, primero, las relaciones interculturales con la sociedad mayoritaria resultan ser beneficiosas, resaltan también la importancia de los cabildos universitarios que se generan en las universidades, teniendo relaciones así con diferentes comunidades y diferentes personas que vienen de comunidades indígenas. También resaltan la relación entre las diferentes comunidades como algo verdaderamente positivo. Obviamente existe la necesidad latente de estrategias de integración y apoyo a minorías. Como mencionaba al principio, a través de los cuestionarios se ha reforzado la hegemonía del inglés como lengua extranjera en los diferentes contextos, se reconoce el inglés como un beneficio, como una necesidad. La posibilidad de beneficiar a sus comunidades de origen a través de los estudios de pregrado y a través del conocimiento del inglés. Y finalmente, la gestión de elementos de interculturalidad bilaterales, no solo para el beneficio de ellos, sino también para el beneficio de las comunidades mayoritarias con lo que ellos obviamente tienen para aportar. Algunas referencias bibliográficas. Y de nuevo, muchas gracias a todos por su atención y de nuevo muchas gracias a Redipi.